8.000 millones de euros. Esa es la cifra aproximada del agujero que Mario Conde, el banquero más carismático y ambicioso de su generación, dejó en Banesto. Y a pesar de la magnitud de esta estafa que sacudió España, su tiempo efectivo en prisión fue de solo 3 años, generando una pregunta incómoda. ¿Es esta la justicia que merecen las grandes estafas en nuestro país? Hoy desenterramos la historia de un hombre que de farmacéutico brillante pasó a ser el presidente de uno de los bancos más grandes de España para luego convertirse en el símbolo de la avaricia y el fraude corporativo. Te revelaremos su ascenso meteórico, las ingeniosas pero fraudulentas operaciones que orquestó, como el Banco de España tuvo que intervenir para evitar un colapso mayor, y finalmente la verdad detrás de una condena que muchos consideran una burla. Prepárate para conocer la cara oculta del dinero español. Mario Conde no era un banquero tradicional. Nacido en Tui, Pontevedra, en 1948, su carrera fue una ascensión meteórica. Licenciado en Derecho con la mejor nota de su promoción, se convirtió en abogado del Estado con solo 24 años, pero su verdadera fortuna la hizo en la industria farmacéutica. En 1987, junto a Juan Abelló, protagonizó la compraventa de Laboratorios Antibióticos S.A. por una cifra récord, obteniendo beneficios astronómicos que les permitieron irrumpir en el mundo financiero. Con esa liquidez y una ambición desmedida, en 1987 se hizo con una participación significativa en Banesto, uno de los bancos más emblemáticos de España. En apenas un año, en 1988, ya era el presidente, el banquero más joven y mediático del país. Conde prometía modernizar el banco, convertirlo en un gigante europeo y desbancar a la vieja guardia. Su imagen pública, su oratoria y su aparente genio para las finanzas lo convirtieron en un icono, el Golden Boy de la España que se modernizaba. Pero bajo esa fachada de éxito ya se gestaba una maquinaria de desvío de fondos que acabaría por dinamitar la credibilidad de todo el sistema. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener la ilusión? Una vez al mando de Banesto, Mario Conde y su equipo idearon un entramado financiero complejo para desviar fondos y generar ganancias personales a expensas del banco. La técnica principal fue la creación de una red de sociedades instrumentales, muchas de ellas radicadas en paraísos fiscales como las Islas Caimán, que realizaban operaciones ficticias o sobrevaloradas con el banco. Un ejemplo clave fue la Corporación Industrial Banesto, SIB, que adquiría activos a precios inflados del propio Banesto o de empresas relacionadas con Conde, inflando artificialmente el valor de los activos y maquillando las cuentas. Otro mecanismo fue la emisión de deuda convertible, donde los bonistas podían canjear sus títulos por acciones del banco, pero estas operaciones se gestionaban de forma opaca y beneficiaban a un círculo reducido. Se concedían préstamos multimillonarios a empresas y personas vinculadas a la cúpula, muchos de ellos sin las garantías adecuadas y que nunca se recuperaron. Entre 1988 y 1993 se estima que estas operaciones de ingeniería financiera drenaron cientos de miles de millones de pesetas del patrimonio del banco, ocultando las pérdidas reales bajo una capa de contabilidad creativa. El banco era un coloso con pies de barro y el agujero crecía cada día, pero nadie fuera del círculo íntimo parecía darse cuenta de la magnitud del desastre. A medida que el saqueo silencioso avanzaba, la situación financiera de Banesto se volvía insostenible. El Banco de España, bajo la dirección de Luis Ángel Rojo, empezó a recibir informes preocupantes sobre la solvencia del banco. Las inspecciones internas revelaban un crecimiento descontrolado de los créditos morosos y una falta de provisiones alarmante. En 1993 las alarmas se dispararon definitivamente. Las auditorías externas comenzaron a señalar graves irregularidades y un agujero patrimonial que superaba los 600.000 millones de pesetas, el equivalente a unos 3.600 millones de euros de la época, una cifra colosal que amenazaba la estabilidad de todo el sistema financiero español. Mario Conde intentó desesperadamente ocultar la situación, prometiendo ampliaciones de capital que nunca se materializaban o eran insuficientes, y culpando a agentes externos de una campaña de desprestigio. Pero la realidad era tozuda. Banesto estaba quebrado. Los depósitos de miles de ahorradores estaban en riesgo y el pánico empezaba a cundir entre los inversores y los empleados. La intervención era la única salida posible para evitar una catástrofe mayor. Pero ¿cómo reaccionaría el Golden Boy cuando su castillo de naipes se desmoronara públicamente? La mañana del 28 de diciembre de 1993, el Día de los Santos Inocentes, el Banco de España tomó una decisión sin precedentes. Intervino Banesto. Fue un golpe de efecto que conmocionó a la sociedad española. Luis Ángel Rojo, el entonces gobernador, anunció la medida destituyendo a Mario Conde y a todo el Consejo de Administración. El gobierno de Felipe González respaldó la operación para evitar una crisis de confianza que arrastrara a otras entidades. La intervención reveló la verdadera magnitud del desastre. Un agujero patrimonial de dimensiones históricas, fruto de una gestión fraudulenta y operaciones de alto riesgo.
El banco fue puesto en manos de un consejo de administración provisional y posteriormente subastado y adquirido por el Banco Santander por un precio simbólico de 1 peseta por acción. La imagen de Conde antes intocable se desplomó. De héroe financiero pasó a ser el villano de la mayor estafa bancaria de la historia reciente de España. Se iniciaron las investigaciones judiciales que destaparían una red de desvíos, falsedades y apropiaciones indebidas que se extenderían por años. El escándalo de Banesto no solo fue un fraude económico, fue un terremoto que puso en jaque la credibilidad de las instituciones y la confianza en el sistema. Pero el camino hacia la justicia sería largo y tortuoso y muchos se preguntarían si realmente se haría justicia. El periplo judicial de Mario Conde fue tan largo como complejo. En 1994 fue detenido por primera vez. El caso Banesto se dividió en varias causas. La sentencia de la Audiencia Nacional en el año 2000 lo condenó a 10 años de prisión por apropiación indebida y estafa. 2 años después, en 2002, el Tribunal Supremo elevó la pena a 20 años de cárcel, reconociendo el desfalco de más de 27 millones de euros y una fianza de 500 millones. Cumplió parte de su condena en la prisión de Alcalá Meco, siendo liberado en 2005. Sin embargo, su historia con la justicia no terminó ahí. En 2014 fue condenado a 8 años de prisión por el caso Argentia Trust, un desvío de 13 millones de euros de Banesto, dinero que intentó recuperar de Suiza. Aunque las condenas sumaban décadas, el tiempo real que pasó en prisión, incluyendo prisión preventiva, fue significativamente menor, alrededor de 8 años en total. Esta disparidad entre la gravedad de los delitos, la magnitud del dinero desviado, los 8.000 millones de euros que se estimó que Banesto perdió bajo su gestión, y el tiempo efectivo en la cárcel ha sido una fuente constante de debate y frustración para los miles de afectados. Hoy Mario Conde es un hombre libre que ha intentado regresar a la vida pública y política, mientras que el impacto de sus acciones sigue resonando en la memoria colectiva española. ¿Se saldó la deuda con la sociedad o quedó un pozo de impunidad? 8.000 millones de euros. Una cifra que no solo representa el dinero perdido, sino también la confianza quebrada de miles de ahorradores, accionistas y de toda una nación. La historia de Mario Conde y Banesto es un recordatorio crudo de cómo la ambición desmedida y una ingeniería financiera fraudulenta pueden desangrar una institución desde dentro. Nos quedamos con la imagen de un hombre que, a pesar de condenas multimillonarias y décadas de cárcel dictadas por la justicia, cumplió apenas una fracción de lo esperado, dejando una sensación agridulce de impunidad. ¿Fue un simple error de cálculo judicial o una muestra de que en nuestro país hay crímenes económicos que se castigan de forma diferente? La pregunta sigue abierta. ¿Qué otro caso español que la justicia enterró conoces y te gustaría que destapáramos? Déjame tu comentario abajo. Y si quieres seguir descubriendo los secretos financieros y las estafas que nadie te cuenta, suscríbete a nuestro canal. Cada semana desenterramos un nuevo caso de la cara oculta del dinero español.